hipoglicemias, hipotermias, sobrecarga hídrica, infecciones no detectadas, ¿ya? Entonces, de estas complicaciones, nosotros fácilmente podemos llegarlas a prevenir o llegarlas a tratar sin ninguna repercusión en el paciente, ¿ya? Entonces, este punto va a ser un punto muy importante que también consideren, sobrecarga hídrica. Hemos visto que en estos pacientes algunas veces es muy difícil reconocer si estos pacientes verdaderamente vienen deshidratados o si estos pacientes tienen esas características similares a una deshidratación secundaria a su desnutrición. Entonces, vamos a ir viendo algunos componentes importantes para diferenciar en eso, ¿ya? Y es por eso que sobrecargamos de soluciones líquidas intravenosas y complicamos más a nuestro paciente. Nosotros somos los encargados de llevarlo más allá o adelantar su proceso. Importante, ya sabemos reconocer, diagnosticar desnutrición leve, cuándo es moderada y cuándo severa. Pues ya ustedes lo clasificaron ese niño, vamos ahora a clasificar cómo va a ser nuestro tratamiento. Si va a ser ambulatorio, si va a ser, como que dice, mediante una internación intrahospitalaria y de acuerdo a las características. La desnutrición leve y moderada la podemos manejar, como que dice, de una forma ambulatoria. Ahora, en estos pacientes, la alimentación leve, por ejemplo, va a ser muy importante aquí la educación alimentaria, la educación sanitaria, la entrevista con la mamá. O sea, que confiemos en que esa madre va a seguir las indicaciones médicas. Pero si ustedes ven que es una familia que no va a seguir recomendaciones, entonces es mejor pasar a otro nivel, ¿ya? Entonces, este seguimiento ambulatorio también es un compromiso también de la familia, ¿no? De los padres, que es parte fundamental en el tratamiento de estos niños. Obviamente, la severa es a estos pacientes que hoy en esta clase vamos a dedicarnos: la hospitalización y la recuperación nutricional. El tratamiento de estos pacientes se basa en tres pilares fundamentales. En una primera etapa, que va a ser la primera semana de inicio de tratamiento, donde vamos a tener prácticamente compensar algunas fallas en los líquidos, en los electrolitos, etc. Esta primera fase, que va a comprender entre las 24 y 48 horas, es la parte de la fase de la rehidratación. La segunda fase, de los 7 a 10 días, es la fase donde vamos a tener que iniciar la alimentación. No es tanto así como iniciar, pero vamos a hacer más énfasis en ese punto de la alimentación. Tercera fase, la dieta hipercalórica de recuperación. Y en la tercera fase, nuestro objetivo va a ser engordarlo como dé lugar a este paciente, digamos, ¿no? Con algunos componentes que vamos a ir mencionando. Esto de lo que es el manejo de un desnutrido severo lo hemos sacado del manual del manejo del desnutrido agudo severo, ¿ya? Son normativas bolivianas y por eso nosotros tenemos que también, como quien se seguir las normativas. Si hay algún problema por ahí de observación, de manejo, etcétera, pues lo que se hace siempre es primero ir a las normativas, como dice, nacionales o filiales. Pero no cambia mucho y no es muy diferente a lo que es el manejo a nivel mundial. Es lo mismo. Pero para que ustedes conozcan que tenemos un manual para estos pacientes. Y es antiguo, pero se sigue manejando esa forma del manejo de estos pacientes. Nos vamos a enfocar en esto de lo que es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que hay 10 pasos para poder realizar el tratamiento de estos pacientes de una forma sistemática. Entonces, nosotros vamos a ir viendo estos 10 pasos en esta clase. Hipoglicemias, vamos a tratar las hipotermias, vamos a tratar la deshidratación, la corrección de lo que son los electrolitos, las infecciones, vamos a reponer lo que es la deficiencia de algunos micronutrientes principales y la alimentación por dentro. ¿Cómo vamos a alimentar a estos chicos? Y vamos a tratar de mencionar también algunos puntos claves en cuanto a lo que es la recuperación del crecimiento y la estimulación sensorial y el apoyo emocional tanto al paciente como al entorno familiar, ¿no? Y la preparación para lo que es el seguimiento. Esos son los 10 pasos que vamos a hacer para tratar a estos pacientes de una forma
sistemático. ¿Ya? Tenemos la listita, ¿nos pasando la lista? Sí. ¿La lista tiene? Sí, está pasando. Ah, ya, está bien. Listo, ya. Vemos, entonces, este cuadrito es muy importante. Ustedes márquenlo igual en sus apuntes. Y de acuerdo a esto podemos también deducir algunas respuestas. Entonces, aquí están los 10 puntos que vamos a ir viendo en cuanto al manejo y tratamiento de estos pacientes. Entonces, vamos a dividirlos en 3 etapas. La primera etapa, que es la parte inicial, en el momento donde tenemos que estabilizar a nuestro paciente, va a ser de unos 7 días, más o menos. Y la parte de la rehabilitación, que es desde la segunda hasta la sexta semana, y la parte de lo que es el acompañamiento, ya prácticamente desde la séptima semana hasta las 26 semanas. Es un tratamiento largo, es un tratamiento prolongado, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo entonces estos puntos o 10 características principales que tenemos que ir a corregir. Corregir la hipoglicemia, corregir la hipotermia, corregir la deshidratación, vamos a corregir lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico. Estos pacientes, la mayoría de estos pacientes que vienen con una desnutrición y si es severa, seguro que van a venir acompañados de alguna infección, hay que corregir y tratar esa infección. Las deficiencias de los micronutrientes, principalmente potasio y magnesio, y también la parte de lo que es el hierro, ¿ya? El inicio de la alimentación, vamos a tratar siempre de empezar desde el primer momento que el paciente viene a la intervención. El enfoque va a ser tratar de alimentarlo lo más pronto posible. ¿Por qué medio? Por vía oral, ¿ya? Y vamos a intensificar la alimentación, vamos a estimular el desenvolvimiento emocional sensorial y preparar para lo que será. Algo muy importante de esto es ver este punto. Miren, sin hierro y con hierro. La primera semana o el primer momento que nosotros agarremos a estos pacientes, tengan por seguro que este paciente va a estar con algún tipo de anemia, ya sea leve, ya sea moderada, ya sea severa. Entonces, hay algunos, como que dice, les pica la mano y le empiezan a enfocar a eso de lo que es el enfoque de la anemia. La anemia sí es importante en estos pacientes corregirlas, pero no es un factor determinante para el inicio del tratamiento en estos pacientes inmediatamente. ¿Por qué? Estos pacientes que vamos a tener nosotros, bueno, antes de esto, estos pacientes van primero, el hierro tiene una característica principal, que van a incrementar la parte oxidativa, incluso van a ser estos como un complemento o un suplemento para lo que son las bacterias o los microorganismos. Es como un combustible más que nosotros le vamos a dar a estos microorganismos y por ende se va a reproducir como piensa de infección. Entonces, el hierro libre del organismo va a favorecer a la proliferación bacteriana y va a favorecer esa proliferación incluso de parásitos, etc. Ahora, al incrementar ese estrés oxidativo, ¿qué va a producir? Va a producir más daño a lo que son los tejidos. Entonces, en vez de mejorar a este paciente, tal vez no vamos a contribuir en ese aspecto, lo vamos a debilitar más de lo que ya está, ¿ya? Entonces, por eso es que no utilizamos lo que es el hierro en esta primera etapa. En la segunda etapa, a partir de la segunda, termina la primera semana, a partir de los 7 días, ya podemos ir pensando en el uso de lo que es el hierro, porque seguramente aquí ya vamos a controlar la infección, ya vamos a controlar y corregir algunas de estas deficiencias, ¿ya? Entonces, quiero que se acuerden de eso. Y además también en este punto, lo que nosotros vamos a tener, ustedes vean, recuerden, las microvellosidades intestinales, la parte absortiva de lo que es los intestinos y todo eso va a estar disminuido. Hay una atrofia de las microvellosidades, hay una atrofia muscular, etc. No vamos a tener una absorción de estos micronutrientes y peor de lo que es el hierro en esta primera etapa, ¿no? Va a ser más también vascular. Entonces, no es por eso, es por eso que nosotros generalmente los pediatras cuando tienen algún niño con algún tipo de infección que está con anemia, primero siempre les decimos, venga el siguiente control, vamos a hacer el tratamiento para el niño. Primero saquemos de su problema
ya sea infeccioso, y luego recién nos enfocamos al tratamiento con el hierro, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces. Ahora, esto es muy importante. Ya identificaron ustedes a este paciente con una desnutrición severa, y su médico de ustedes están internos ahí en una provincia, y el médico de base les dice: doctorita, le toca transferir a este paciente a Santa Cruz. El paciente está con una desnutrición severa. Entonces, aparentemente está estable. No ves tal vez algo hipoactivo, pero nada como para decir, este se va a morir ahí. Entonces, pero el traslado significa más de 2 horas. ¿Qué dice aquí? Si el traslado significa más de 2 horas, nosotros tenemos que hacer las primeras medidas de tratamiento relevantes a la deshidratación, para que esta deshidratación no se vaya a tornar a un choque. Entonces, para que tu paciente no esté haciendo un paro secundario a esto y medio camino, entonces debemos nosotros empezar a corregir eso. Entonces, ya saben, no se vaya a llegar al segundo o tercer nivel con un paciente que no le haya hecho nada, simplemente lo trae porque me dijeron que lo traiga, y no he hecho ninguna corrección, no he identificado cómo está de su azúcar, no he identificado si está verdaderamente con una deshidratación, etc. ¿no? Entonces debemos hacer algo. Entonces, no se dejen, como que dicen, ponchar ahí a uno de sus pacientes, porque algunas veces nosotros cometemos ese error de que liberarnos del paciente, ya que se vaya de una vez y que lo transfiera, y el internet va a saber qué hacer inmediatamente si pasa algo. No es tanto así. El traslado del paciente es siempre hacer un traslado seguro. ¿Ya? Bueno, vamos a aprender en esta clase cómo vamos a hacer esto. Ya sabemos eso, ya sabemos esto. Ahora, vamos a empezar con este primer momento. El manejo de la hipoglicemia. Pues ya de entrada dicen por ahí que nosotros debemos, como que dice, asimilar, es decir, desnutrición aguda severa, sinónimo de hipoglicemia. Probablemente esté cursando ese niño con una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque las reservas de glicógeno, la producción de la glucosa por el hígado, etcétera, van a estar disminuidas, ¿no? Entonces, por ende, al estar disminuidas estas, va a haber un mayor riesgo de hipoglicemia. Y además también aquí va a haber dos cosas. Si este paciente viene con una infección, nuestro sistema inmunológico también va a necesitar de la glucosa para poder responder de una forma adecuada. La infección va a necesitar de la glucosa para poder, como que dice, empoderarse de ese organismo, ¿no? Entonces van a ver el uso de glucosa. Y ya nuestra glucosa ya de entrada está menos cantidad, está siendo menos producida, etcétera, va a haber esa competición por eso. Entonces, por eso que estos pacientes fácilmente pueden hacer hipoglicemia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo la vamos a definir? Antes de definir la hipoglicemia, miren, quiero que se acuerden de esto, por eso es que lo hemos puesto aquí. La hipoglicemia es una de las causas más importantes de muerte en los primeros días de admisión en estos casos. Los pacientes sí te pueden morir si no has identificado que esta persona con hipoglicemia. ¿Cómo lo vamos a identificar? Si no tenemos, como que es el glucómetro por ahí, los datos clínicos van a ser muy importantes. ¿Cómo se va a tornar? Tal vez va a perder la conciencia, va a estar letárgico, va a estar hipoactivo, hiporeactivo, va a hacer hipotermias, etc. Pues, ¿no? Entonces, principales signos clínicos de una hipoglicemia, una hipotonía. Ahora, si nosotros tenemos para medir esta glicemia, nos vamos a acordar ahora de 54. Menos de 54 miligramos de cilitro es diagnóstico de hipoglicemia. Menos de 54, ¿ya? Por si acaso, en la etapa neonatal, en el periodo neonatal, el valor de esto es menos, es 45 miligramos de cilitro. Incluso en alguna literatura te dice menos de 40, pero nos acordamos de 45. Pero ahora no vamos a ver neonatos, es otro tema eso. Pero vamos a ver la parte de lo que es la parte pediátrica, ese periodo pediátrico. Menos de 54, hipoglicemia. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto a lo que es el tratamiento de esto, de las hipoglicemias? Aquí nos vamos a preguntar, ¿cómo está mi niño?
Este chico está bien, el niño está consciente, puede beber, el niño también está consciente, está alerta, pero no puede beber, tal vez por la debilidad. Y el niño que está inconsciente o que haya convulsionado. Los clasificamos en estas tres características. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el propósito de una hidratación en estos pacientes o de la forma ideal de alimentación? Es siempre la vía oral, que sea por succión o que sea por la boca. Lo más recomendable, pero si no se puede, pues obviamente vamos a las otras formas. Bueno, en estos pacientes vamos a utilizar esta dextrosa al 10%. Dextrosa al 10%. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Entre 1 y 3 minutos. La corrección de la hipoglicemia, por si acaso, no te hablamos de deshidratación todavía. Hipoglicemia. Dextrosa al 10%. Por si acaso esta dextrosa al 10%, se ha visto también, tal vez ustedes por ahí tengan algún jefe por ahí, antiguito por ahí en las provincias. Algunas veces hemos visto corrección de hipoglicemias con dextrosa al 10% en neonatos. No se hace en neonatos. En neonatos no se hace eso porque puedes fácilmente producir una enterocolitis necrotizante y perforaciones intestinales, etc. ¿Ya? Esto no en neonatos. Pero ya en esta edad, fuera del periodo neonatal, podemos utilizar esta dextrosa al 10% por vía oral. Entonces, nuestro paciente está aquí. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar un bolo de dextrosa al 10% de 50 ml por vía oral, o podemos dar esta fórmula 75 en la misma cantidad que vamos a ver después en la siguiente lámina, ¿ya? Entonces, cantidad. Bueno, mi paciente está en alerta pero no puede beber. Le voy a dar lo mismo, los 50 ml de dextrosa al 10%, pero ya no va a ser por vía oral, sino va a ser por una sonda nasogástrica. Ya estamos corrigiendo. Ahora, a este niño que no puede beber, que está inconsciente, etc., que todavía te dice la mamá que ha convulsionado, no le vas a dar por vía oral ni le vas a poder dar por sonda nasogástrica, ¿no? Pues tienes que corregir, y además tienes que corregir rápidamente esa hipoglicemia, ¿no? Porque es lo que te está dando un problema. ¿Qué vamos a dar? Vamos a administrar 5 ml por kilogramo de peso de dextrosa al 10% por vía endovenosa. Luego de esto vamos a seguir con 50 ml de dextrosa al 10% por sonda nasogástrica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por decir, si nuestro paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto de líquido endovenoso le voy a administrar? De 10 por 5, 50. 50 ml. 5 por 10, 50 ml. Sí. 50 ml de dextrosa al 10% por vía endovenosa. A ver, ¿en cuánto tiempo? 1 o 3 minutos. Tenemos que corregir esa hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, para que nuestro paciente no esté presentando convulsiones y todo eso, miren, volvemos a ver otra vez su terror. Tasa de infusión de glucosa, ¿no? Que ya hemos aprendido también cómo se saca la tasa de infusión de glucosa y cómo se hace eso. Debemos mantener entre 4 y 6 miligramos kilogramo minuto. ¿Ya? Bueno, ya estamos con el tratamiento de las hipoglicemias. Ya hemos corregido. Entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿corrigió o no corrigió? O si el paciente verdaderamente tuvo o no tuvo las hipoglicemias. En este caso, si la glicemia de ese paciente no es baja, ha sido normal, la corrección para poder prevenir, como que dice, esa hipoglicemia, yo debo hacer uso de esta fórmula, la fórmula 75. Es darle la primera toma de esta fórmula 75 inmediatamente y iniciar cada 2 horas o seguir cada 2 horas de la administración de esta fórmula 75. Esto le vamos a dar de día y de noche, cada 2 horas. En total, en 24 horas, ¿cuántas tomas le estaríamos dando? 12, ¿no? 12 tomas. Entonces le vamos a dar esto. Si el niño ya recibió tratamiento para la hipoglicemia, nuestra glicemia fue baja, corregimos, ya sea como las hemos indicado anteriormente, ya hemos corregido, tenemos que empezar nuevamente con esta fórmula 75. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
después de media hora de la corrección que hicimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a administrar prácticamente cada media hora por 2 horas, pero la cantidad de 1/4 de lo que corresponde según las tablas de alimentación. Ahorita les voy a mostrar esto para que nos organicemos y nos enfoquemos, digamos, o entendamos un poquito de lo que es esta forma de administración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente vamos a controlar la glicemia. Si está normal, pues claro, obviamente voy a espaciar, que le estábamos dando aquí cada media hora, lo voy a espaciar cada 2 horas. Pero si todavía esa glicemia está baja, voy a asegurarme que no sea secundario a un proceso infeccioso, no sea secundario a esto, ¿no? Ustedes recordarán, unas infecciones pueden producir o pueden ir acompañadas con hipoglicemia, ¿no? Le vamos a dar antibióticos, etcétera, ¿no? Y vamos a mantener esta fórmula 75 cada media hora, Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo eso? ¿Cuáles son estos factores que van a ir a aumentar que nuestro paciente haga hipoglicemia? Obviamente, si tú te tardaste en iniciar el tratamiento, va a ser hipoglicemia. Si tú no le diste la primera alimentación por ahí, como esa fórmula 75, va a ser hipoglicemia, ¿no? Y no le hemos alimentado solo en el día y no en la noche, porque este chico ya necesita tratamiento o alimentación del día, también de noche. Si solo hicimos solo uno, vamos a tener factor de riesgo, alimentaciones infrecuentes, ¿ya? Entonces acuérdense de estos factores que pueden incrementar el riesgo de las hipoglicemias. Ahora, nosotros aquí les habíamos mencionado esto, de acuerdo a la tabla de alimentación. Entonces, parece confuso esto, o parece como que dice, ¿y cómo? Estas son las tablas. Las tablas, se las voy a pasar. Estas tablas ya están predeterminadas o determinadas de cuánto le voy a dar de líquidos de acuerdo a su peso. Para esto es importante tomar en cuenta el peso en el momento en el que entró nuestro paciente a la internación o la hospitalización. Por ejemplo, decimos que nuestro paciente pesó 5 kilos. Entonces busco 5 kilos. ¿Y qué dijimos? Le vamos a dar cada 2 horas en una de las tomas, si no hizo, como que dice, hipoglicemias, etc. Si está todo bien, entonces le vamos a dar cada 2 horas. Cada 2 horas vamos a estar dándole en 12 tomas más o menos. ¿Y cuánto de líquido? 55 ml de este preparado o de esta fórmula. Entonces aquí es importante que nosotros identifiquemos el cuadro correspondiente a lo que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, esta es para la fórmula 75, acá, y esto es para los pacientes que están con edema grave, o sea, que están con una desnutrición grave. Entonces, tenemos que identificar también esas características, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la característica, a lo que yo quiera utilizar, vamos a ver, hay como unas 3 tablas características para poder ubicarnos o para poder decidir cómo vamos a ir administrando. Si, por ejemplo, si tú decidiste ya espaciar las tomas de esta fórmula a cada 3 horas, a cada 4 horas, entonces aquí tenemos la cantidad de acuerdo al peso que tú le tienes que dar. La cantidad diaria, la cantidad total y todo eso, pues vamos a tener bien definido. Simplemente es saber el peso, saber cuál es el diagnóstico específico de este niño y listo. No hay dónde perderse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta fórmula 75. Esta fórmula 75 tiene todos estos componentes. Algunas veces, incluso les preguntan en algunos exámenes, por si acaso, ¿de qué está compuesto la fórmula 75? Por decir, si tú no tienes esta fórmula 75 ya preparada, la podemos preparar con estos ingredientes: leche en polvo 35 gramos, azúcar 70 gramos, harina cereal 35 gramos, aceite vegetal 20 gramos, un complemento de vitaminas y minerales que también tenemos ya preparadas de 3 gramos y agua para completar a 1000 ml. Esta fórmula 75, como su nombre lo indica, 75, tiene 75 kilocalorías y tienen 0.9 gramos de proteínas por cada 100 ml.
acuérdense, en esta parte, y no sé por qué, pero les preguntan cuál es el componente de la fórmula 75, cuál es el componente de la fórmula C. Acuérdense de esto. ¿Por qué es importante? En nuestra primera etapa de inicio de alimentación va a ser importante que nosotros empecemos con esta fórmula 75, por esta cantidad que tiene menos kilocalorías, tiene menos cantidad de proteínas, porque ustedes recordarán que ese hígado, esos riñones y todo eso, ¿cómo están ese niño? Dañado. Más que inmaduros, están, como que si vale el término, resentidos, dañados, y han tratado seguramente de compensar todas las pérdidas, etc. No han trabajado más. Entonces, tú le aumentas más concentración de proteínas, más concentración de kilocalorías, le estás dando más trabajo a esos órganos importantes, ¿no? Entonces, no necesitamos eso, necesitamos estabilizar a nuestro paciente y ya luego nos vamos a enfocar en darle más de estos componentes, ¿ya? Entonces, vemos eso. Vean ustedes, tenemos para todos los pesos por ahí, y de acuerdo al peso vamos a decidir cuánto le vamos a dar. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla que dice acá? Y demás. Es decir, esto ya es para nuestra segunda fase de tratamiento, que también la vamos a ver después en qué momento vamos a utilizar. Pero para que ustedes conozcan, miren, la eficiencia tenemos también de acuerdo a sus características de diagnóstico. Y el peso, esta generalmente la administramos cada 4 horas, pero y vamos a ir teniendo qué cantidad también le vamos a dar, qué cantidad como mínimo, qué cantidad como máximo, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos simplemente siguiendo esas órdenes. Ahora, ¿qué componentes tiene esta formulación? Tiene leche entera de 100, o cómo podemos formarla, digamos, ¿no? O hacerla en una forma, como que dice, ¿cómo se llama algo? Casera, y eso, casero. Leche entera, 110 gramos, azúcar, 50 gramos, aceite vegetal, 20 gramos, complemento vitamínico mineral, 3 gramos, y completamos a 1000 ml. Esto ya es nuestra formulación. Pero estas fórmulas ya vienen preparadas, por si acaso, para que no se vayan a complicar, ya vienen así. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Miren, estos ya tienen, como su nombre aquí lo indica, 100 kilocalorías, tiene más kilocalorías que la otra. Miren, la proteína tiene 2.9 gramos de proteínas por 100 ml. ¿Cuánto tenía la otra? 0,9. 0,9, ¿no? Entonces, miren, y ya vamos teniendo, ya el objetivo de esta ya va a ser darle ya complementos, como dicen, engordarlos, ese sí vale el tema. Bueno, entramos ahora a nuestro segundo punto. Hipotermia. Hipotermia es fácil. ¿Esta fórmula se da solo para conseguir la hipertensión o se mantiene en todo el cuerpo? No, la vamos a mantener, pero de acuerdo a las características. Su compañera pregunta si la vamos a mantener esta fórmula o la fórmula de corrección después del tratamiento de la hipoglicemia. Si el paciente tiene, como dice, hipoglicemia, vamos a tratar de cumplir la parte de lo que es esto. ¿Ya? Entonces, es una forma de, como dice, de salir y de que este paciente no haga una hipoglicemia nuevamente. Pero si nuestro paciente no tiene hipoglicemias y todo eso, entonces vamos a seguir la forma tradicional, cada 2 horas, cada 4 horas o cada 6 horas, de acuerdo a cómo nosotros vayamos viendo la característica de nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, hipoglicemia, entonces vamos a dar esta fórmula 75 media hora después de la dextrosa y vamos a darle cada media hora por 2 horas. Después de esto, miren, aquí que nos dice 1/4 de lo que tendríamos que dar. O sea, no le vamos a dar la cantidad que corresponde a lo que dice en nuestro primer momento, que habíamos dicho que, por ejemplo, este de 50 o de 5 kilos, le tengo que dar 55 ml. 1/4, ¿cuánto es 1/4? ¿Cuánto es 1/4? Ya, le vamos a dar esa cantidad cada media hora por 2 horas. No le voy a dar todo completo. Pero si nuestro paciente no presentó hipoglicemias, entonces está normalito, como que dice, pues voy a seguir nomás estas indicaciones como me dice, como corresponde. ¿Ya?
Eso y Doctor, una preguntita. Igual le damos dextrosa, ¿no? Aunque no tenga, si no tiene hipoglicemia, le damos F75. sí, pero la F75 no es dextrosa, por si acaso. Es un complemento nutricional que va a tener todo lo que son los componentes, como dicen, proteínas, kilocalorías, etc. Y eso va a evitar que nuestro paciente de alguna manera también haga lo que son estas hipoglicemias, ¿ya? No es específico para corrección, es para evitar nada más. La corrección de las hipoglicemias la vamos a corregir con la dextrosa al 10%, con las características que hemos mencionado. Ya. Hipotermia. Fácil hipotermia. Simplemente es medir la temperatura, si es por vía rectal o si es por vía axilar. Por vía rectal, menos de 35.5 grados centígrados. Por vía axilar, menos de 35 grados. ¿Ya? Entonces, hiciste el diagnóstico de una hipotermia. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Fácil, creo que es algo lógico, ¿no? Voy a recalentar mantas, qué sé yo. Voy a tratar siempre de cubrir hasta la cabeza, por si acaso. ¿Ya? Porque también tenemos pérdida de calor por ese lado. Vamos a evitar las corrientes de aire, vamos a evitar que también nuestro entorno o nuestro ambiente esté entre 25 y 30 grados. Ustedes van a ver que en la animación van a ver cuando vayan a empezar con la doctora, ponte una pregunta por ahí, entrego que van a ver 25 grados, ¿no? Que tenemos que mantener igual ese ambiente por ahí. Ahora, en niños más pequeños hay un modo de poder, como que dice, calentarlos, transmitir el calor, ya sea de la madre o del padre, haciéndose contacto directo, piel con piel, lo que lo llamamos mamá canguro, pues por ahí, ¿no? Entonces, y tratar siempre de alimentar al niño de una forma, ya sea como las que vamos a volver a recabar en las diapositivas posteriores, pero de día y de noche, ¿ya? Entonces, la alimentación y administrar antibióticos apropiados, porque generalmente estos pacientes vienen con alguna infección por ahí asociada. Esto es importante aquí, esto quiero que le tomen empeño y despertemos un poquito, porque gracias a esto, de verdad que gracias a esto hemos tenido a veces algunas complicaciones y uno no sabe que su paciente hizo un paro por ahí y dicen, le he aplicado, he corregido su deshidratación, le pasé tanto de volumen de líquidos y el paciente estaba aparentemente bien y después empezó a taquicardiar, a tener frecuencias respiratorias altas y no se pudo compensar y le dio un paro por ahí. ¿Por qué? Porque es sobrecargado ese corazón y es sobrecargado de líquidos cuando no debería hacerlo. Este paciente con deshidratación o desnutrición, perdón, va a ser muy difícil que nosotros digamos que tiene una deshidratación. Por las mismas características que tienen piel seca, piel, qué sé yo, con algún daño, lo que son las glándulas sudoríparas, las glándulas lagrimales, la salival y todo eso, van a estar atrofiadas de alguna manera por su desnutrición. Entonces, de estos no van a tener esa producción. Tú vas a ver a estos niños, no, parece deshidratado, llora, pero no llora sin lágrimas. Pues, es un chico deshidratado, pero te olvidaste que es un desnutrido. Entonces, probablemente no esté con una desnutrición y no le requiera líquidos endovenosos. ¿Ya? Pues por eso es importante que tengamos que reconocer o sepamos reconocer adecuadamente si ese niño está causando una deshidratación. Entonces, ¿qué nos dice aquí las guías? Aquí hay signos fiables de deshidratación que vamos a ver o de un choque séptico en niños con esta característica. Antecedentes. Ustedes siempre van a ir viendo antecedentes. Antecedentes que este chico ha estado con diarrea, ha estado vomitando, etc. Ya a un punto de un signo fiable. Este chico ha estado irritable, ha estado con una sed, bebe con avidez, que dice que han estado consumiendo líquido bastante. ¿Por qué? Porque de alguna manera su organismo le va a pedir y va a querer compensar eso, ¿no? Y los ojos hundidos, vamos a tener que también, si palpamos el pulso radial frecuentemente, van a estar ausentes o van a estar débiles. Si está ausente, pues ya estás en serios problemas, ¿no?
pero por lo menos vamos a tener una debilidad en esos pulsos, ¿ya? ¿Y qué va a estar en nuestro niño? Va a estar pues tal vez débil, va a estar letárgico, etcétera, pues, ¿no? Entonces, y algo que también hace relevancia es a esto, que las manos y los pies van a estar fríos. ¿Cómo lo voy a palpar? No es que tú vayas ahí, le palpes, digamos, la mano, los pies, de esta forma, ¿no? La mejor forma que dicen que es hacerlo con el dorso de la mano, ¿ya? Que es la forma más sensible o la forma más precisa, si vale el término, de poder verificar eso de lo que es la frialdad distal, ¿ya? Y es un signo, dicen que, de deshidratación severa y un choque séptico. Esto de lo que son las manos y pies fríos. Y otro que es la medición del flujo urinario. Si el flujo urinario está a menos de 1 ml kilogramo hora y lo hemos medido en 6 horas, está a menos de eso, pensemos que está este paciente deshidratado, ¿ya? Entonces, y que está cursando, si no, con un choque séptico. Entonces, vamos siguiendo. Entonces, acuérdense de estos signos fiables de deshidratación o choque. Ahora, ¿cuáles son los signos de deshidratación que no son fiables? ¿Qué les habíamos dicho? El paciente puede estar con una alteración del estado de conciencia. ¿Por qué podría ser su estado de conciencia alterado? Una hipoglicemia, y no secundario a su deshidratación, ¿no? Una hipoglicemia. ¿Por qué más podríamos tener una hipoglicemia? O mejor dicho, una alteración del estado de conciencia. Una hipotermia, ¿no? Cuando está con una hipotermia también puede alterar. Pueden haber también un proceso séptico, etcétera, puede estar asociado a una alteración del estado de conciencia. O sea, no es algo, como dice, directo relacionado con la parte de lo que es la deshidratación. La boca, la lengua y las lágrimas, lo que les habíamos mencionado, ¿no? Que estas glándulas vienen atrofiadas ya de por sí, por ese mismo desgaste, por esa misma desnutrición, ¿no? Y de entrada de estos pacientes van a tener la boca seca, no van a tener lágrimas, etc. ¿no? La elasticidad de la piel. Nosotros en la próxima clase, cuando veamos, vamos a ver, creo que es deshidratación lo que nos toca, el signo del pliegue. Ustedes seguramente han debido escuchar. ¿Cómo hacemos el signo del pliegue? No de la vereda. Ahora, acá. ¿Ya? El signo del pliegue, pues vamos a ver prácticamente ahí la elasticidad de la piel. Entonces vamos a ir viendo, no lo hacemos aquí, porque casi la mejor medida es aquí en la región abdominal, que le vamos a hacer ese signo, el signo de la piel. De alguna manera esto, de lo que es la piel y todo eso, como tenemos pérdida del tejido celular subcutáneo, pérdida de la piel, la masa muscular, etc., de alguna manera esto ya va a estar alterado. Entonces no es un signo fidedigno de deshidratación, ¿ya? Entonces ya saben, para que no cometamos errores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y se les he puesto en rojo ahí, ¿por qué? Para que ustedes se acuerden. En lo posible que dicen, los desnutridos agudos deben ser rehidratados por vía oral y no tanto por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fácilmente sobrecargar a ese corazón, podemos producir fácilmente una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, por lo que se reserva para casos donde existen signos claros de choque. Cuando está nuestro paciente con esos signos claros de choque, ni modo, es arriesgarnos, es darle por vía endovenosa. Entonces, de lo posible, entonces por vía oral. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a hacer ese plan de rehidratación? Ustedes vamos a conocer igual la próxima clase, vamos a conocer estos sueros de sales de rehidratación oral, que son como que dicen, las estándares. Seguramente ustedes ya han visto. ¿Conocen las sales de rehidratación oral? Sí. Entonces, esas sales de rehidratación oral no la utilizamos con estos pacientes. ¿Ya? Nos olvidamos de esas sales si está desnutrido nuestro paciente. ¿Por qué? Porque esas sales tienen una cantidad excesiva de sodio y tienen bajo en potasio. ¿Qué nosotros habíamos dicho? Que estos niños desnutridos van a tener prácticamente, como que dicen,
una hiponatremia dilucional. O sea, no va a ser una hiponatremia con verdadera. Si tú le vas a tomar un examen de laboratorio a este paciente, de seguro que te va a salir con sodio bajo. Pero ese sodio no va a ser medido, o sea, este sodio es retenido más o menos a nivel intracelular, y de antemano este paciente ya tiene sodio excesivo, a pesar que en nuestro laboratorio nos va a salir como hiponatremia. Entonces, algunas veces cometemos ese error, corregimos ese sodio y le incrementamos esa cantidad de sodio y nuestro paciente está convulsionando, nuestro paciente está, como que dice, yéndose más para allá que para acá. Entonces, a tomar en cuenta eso. Entonces, vamos a requerir nosotros este componente, que es el Resomal. Esta es la fórmula o las sales que vamos a utilizar para poder rehidratar a nuestro paciente con desnutrición. Porque este Resomal tiene, ya miren como quizá acá está en negrillas, tiene baja cantidad de sodio y tiene alta cantidad de potasio. Y es lo que requerimos y lo que nos falta en este paciente, ¿ya? Entonces, y podemos administrar esto por vía oral o podemos administrar por sonda nasogástrica. Y si no tenemos este Resomal y no podemos, como que dice, adquirirla, pues podemos prepararla. Agua 2 litros. Estas sales de rehidratación oral estándares podemos utilizar, pero un sobre para 1 litro, azúcar 50 gramos, el complemento de vitaminas y minerales 6 gramos, y ya tenemos nuestra preparación de lo que es este Resomal. Y le damos esto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que es la corrección, la rehidratación por vía oral. Entonces, esto debemos hacerlo siempre en forma lenta. Igual vamos a ver que en los niños con deshidratación que no están desnutridos, igual lo hacemos en forma lenta, con cucharilla o alguna jeringa por ahí, pero debe ser lenta y en varios intervalos. Entonces, lento, no le vamos a dar, si ustedes recuerdan, estos niños pueden tener una avidez, ¿no? Entonces, o sea, van a querer desesperadamente, como dice, por sobrevivir, van a querer tomar bastante líquido o rápido, esto de lo que son las sales. Van a estar vomitando después y vamos a tener malas tolerancia. Debe ser lento, ya, con cucharilla o alguna jeringa, pero lento. ¿Cómo vamos a administrar? 5 ml kilogramo cada 30 minutos en las primeras 2 horas. Entonces, si nuestro paciente pesaba, como que dice, 10 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 50 ml cada 30 minutos en las primeras 2 horas. Esa va a ser nuestra forma. Luego, a 5 a 10 ml kilogramo durante las siguientes 10 horas. Ya, pero aquí vamos a alternar con la fórmula 75. O sea, vamos a alternar con la otra. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra fórmula para poder corregir una deshidratación. ¿Ya? Ahora, nuestro paciente puede ser que presentemos mejoría. ¿Cómo vamos a identificar que nuestro paciente está ya siendo hidratado adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar estos signos. Obviamente, nuestro niño va a tener menos sed, va a estar más activo, más reactivo, va a estar menos letárgico, el pliegue cutáneo va a ser menos lenta, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y vamos a tener una presión de reducción. De estos puntos, quiero que se acuerden de esto también. Esto es muy importante en la valoración de un paciente con deshidratación que estamos haciendo una corrección, ¿ya? Si tenemos más de estos 3 signos de mejoría, ya podemos pasar al uso de este Resomal, sigue, pero solo únicamente después de cada deposición. De acuerdo a la edad, si este niño tiene menos de 2 años, le voy a dar entre 50 y 100 ml después de cada deposición. Si este niño tiene mayor a 2 años, le voy a dar entre 100 y 200 ml después de cada deposición alterada. Pero solo en caso de deposición. Ya no es en una forma continua como la anterior que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces ya tenemos esa forma de corrección. Bueno, nuestro paciente no mejoró. O nuestro paciente está inconsciente o no podemos nosotros darle lo que es por vía oral. Criterios de choque en niños desnutridos. Estos son los criterios de choque. Ya en alguna parte ya hemos visto y hemos mencionado que si nuestro paciente está inconsciente, está letárgico, tiene lo que son las extremidades frías,
tengo que hacerme dos preguntas principales. Ver el llenado capilar. Si el llenado capilar está más de 3 segundos, pensar que estamos ante un choque. Si el pulso es débil o es rápido, pensar que estamos ante un criterio de choque. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser la forma de corrección de un paciente con choque? Endovenoso. Endovenoso. Ya no hay aquí charle para vía oral o sonda nasogástrica, porque este paciente se nos va a morir si no hacemos esa corrección. Entonces, si tenemos estas características, ven a este niño, ¿qué le van a hacer a este niño? Obviamente que le van a dar oxígeno, obviamente que van a deducir que ese paciente está haciendo hipoglicemia. ¿Cómo vamos a corregir? Dextrosa al 10%, 5 ml kilogramo intravenoso, ¿no? Entonces ya sabemos cómo corregir. ¿En cuánto tiempo nos vamos a hacer esto? De 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo hipoglicemia, no deshidratación. Ahora, vamos a administrar aquí solución intravenosa. ¿Para qué? Para corregir ya sin esa deshidratación. Solución intravenosa. Vamos a administrar antibióticos. ¿Por qué? Porque está desnutrido, seguramente viene con una infección. Y vamos a mantener caliente estos niños, porque seguramente están haciendo algún hipotermia. Nuestras medidas generales. ¿Cómo vamos a corregir por vía intravenosa? Tenemos dos soluciones importantes que vamos a hacer. Solución Richter lactato o solución fisiológico al 0.9%, que nosotros vamos a intercalar esa solución, digamos, con dextrosa al 5% en medio de las aplicaciones de estas soluciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante esta fórmula. 15 ml por kilogramo de peso en 1 hora. Hemos visto que algunas veces nos confundimos. Miren, esto y esto parecen iguales, ¿no? La corrección de la hipoglicemia, miren, aquí solo 5 y aquí 15, ¿no? Algunas veces hemos visto que algunas veces se confunden y estamos haciendo mal las cosas. Entonces, acuérdense, dextrosa para corregir una hipoglicemia, utilizo dextrosa al 10%, pero calculados con 5 ml por kilogramo de peso, ¿ya? Pero para corregir el volumen ya lo aumentó un 1, es 15 ml kilogramo en 1 hora. Si nuestro paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 10 por 15, 150 ml, ya sea de solución Richter lactato o ya sea de solución fisiológico en 1 hora. 1 hora, no es 1 y 3 minutos por si acaso, ¿no? 1 hora porque ya estoy corrigiendo la deshidratación, ¿ya? Entonces nos vamos a acordar. Ahora, esto es importantísimo. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué les dijimos? Vamos a hablar de frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Si la frecuencia cardíaca, o sea, esto lo vamos a hacer cada 10 minutos mientras esté pasando nuestro líquido. Si nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria incrementa, se está incrementando, debemos parar la solución. Porque ese chico no está verdaderamente deshidratado. Ya de entrada está tratando de compensar, está taquicárdico, está con frecuencias respiratorias altas. Entonces le estás aumentando más líquido y está produciendo un aumento en vez de disminución. Entonces no se trata de una deshidratación. Lo vas a sobrecargar más a ese corazón, y ese corazón está tratando más bien de compensar eso, de trabajar más rápido. Pues no necesita parar y dejar de detener esa solución. Pero si la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están disminuyendo, quiere decir que nuestro paciente está mejorando, ¿ya? Y vamos a dejar por lo menos que esa solución pase también la otra hora, ¿ya? Entonces, si tenemos prácticamente ya normal la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que en ese paciente estaba en un principio tal vez elevado, ya corregido, entonces al cabo de 2 horas de hidratación intravenosa hay que tratar de pasar a una hidratación por vía oral o a una hidratación por una sonda nasogástrica, ¿ya? Entonces, con el resumado. Entonces, ahí vamos a ir viendo esos puntos importantes. Ahora, hacete todo eso y tu paciente no ha mejorado. Entonces, este paciente probablemente esté haciendo un choque séptico. Un choque séptico que lo vamos a corregir, tal vez necesite una transfusión sanguínea concentrada de glóbulos rojos. Le vamos a pasar a 10 ml kilogramo de peso. Le vamos a pasar en 3 horas. Si nuestro paciente pesa 10 kilos,
Le vamos a pasar 100 ml de concentrado de glóbulos rojos. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. ¿Ya? Pero si no tenemos pues sangre, pues vamos a administrar plasma o algunos otros expansores, ¿no? En estos pacientes que no corrigieron adecuadamente lo que son los líquidos, todo eso, seguramente vienen alterados también la parte de la coagulación, etcétera. Tenemos que darles vitamina K, 1 miligramo intravenoso cada semana hasta que lo estabilicemos, ¿ya? Bueno, ya prácticamente vamos a lo que son los electrolitos. Vamos a ir más rápido, creo que estamos en el 4. En esto de lo que son los electrolitos, la corrección, la verdad es un tema aparte. Corregir sodio, corregir potasio, corregir magnesio y todo eso, es un tema bien. No sé si en medicina interna ustedes hicieron correcciones de los electrolitos. ¿Interno? Bueno, No. pediatría es un poquito más complejo que corregir un adulto, ¿no? Pero va a ser para una clase. De todas maneras, si nosotros queremos corregir esto de lo que son los electrolitos, ya nosotros fácilmente estamos haciendo la corrección, dándoles este Resomal, dándoles esta fórmula 75. ¿Por qué? Porque tienen esos componentes de lo que son los electrolitos. Tienen potasio, tienen magnesio, ¿ya? Y es lo que generalmente carecen, incluso los otros electrolitos, ¿ya? Entonces, al darles esto, ya de alguna manera estamos recuperando o ya estamos cubriendo ese déficit, ¿ya? Entonces, por eso es importante que utilicemos estos componentes. Ahora, en cuanto a lo que son las infecciones, ya dijimos, pacientes desnutridos van a venir con infección. ¿Y qué tenemos que hacer? El antimicrobiano de primera línea es pregunta del examen. Entonces, incluso se lo preguntan. Alguna vez, yo me acuerdo que nos preguntaron en nuestro examen de la residencia, ¿cuáles son los antibióticos de primera línea en pacientes desnutridos? Ampicilina y gentamicina. ¿Ya? Ampicilina a 200 miligramos kilogramo día, ya sea intravenoso o intramuscular, cada 6 horas por 7 días. Gentamicina, 7.5 miligramos kilogramo dosis, intravenoso o intramuscular, cada 24 horas por 7 días. Nuestro paciente no hubo mejoría, sigue con ese proceso infeccioso, podemos rotar después de las 48 horas a una fluoxacilina, 100 miligramos kilogramo día, intravenoso cada 6 horas, o una cefotaxima a 100 miligramos kilogramo día, intravenoso cada 6 horas. El tiempo de tratamiento, pues prácticamente es de acuerdo a la evolución clínica, de acuerdo también incluso a los gérmenes que vayamos a identificar, porque estoy seguro que lo vamos a cultivar a estos niños, ¿no? Vamos a pedir cultivo de sangre, de orina, de heces, etc. ¿no? Vamos a ir haciendo ese tratamiento. Esto no está en la guía, pero en sus diapositivas anteriores, creo que sí, si ustedes tienen las anteriores, sí las mencionan a esto, al uso del cotrimoxazol. Cuando no tenemos datos específicos de infección, pues podemos echarle mano a lo que es este cotrimoxazol, que es trimethoprim sulfamethoxazol, y donde vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, a 25 miligramos si utilizamos como componente lo que es la sulfa, o a 5 miligramos si utilizamos como componente al trimethoprim, ¿no? O mejor dicho, esto lo vamos a dar cada 12 horas, más o menos por 5 días, cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, ¿no? Ahora, otro punto muy importante en esto es considerar la desparasitación. Estos niños generalmente también vienen con una parasitosis, pero el objetivo en nuestra primera semana no es desparasitar, sino en nuestra segunda semana. Después de los 7 días, tú ya puedes desparasitar a ese niño. ¿Por qué? Porque miren, en Bolivia prácticamente es un país de parasitosis, pues, ¿no? Tenemos una alta prevalencia y tenemos que hacer un tratamiento preventivo. Mebendazol, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días en mayores de 2 años. Si tiene menos de 2 años, mebendazol a 50 miligramos vía oral, ¿ya? Ahora, en los niños más chiquitos, entre 1 y 3 años, podemos utilizar la nitazoxanida, que es a 15 miligramos kilogramo día en 2 dosis por 3 días. Entonces, esta es nuestra forma de desparasitación en estos niños con desnutrición, que lo vamos a hacer a partir del 7º día, no antes. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que tenemos problemas serios en la parte de lo que es ocular, ¿no? Pues,
secundarios, generalmente una deficiencia de vitamina A. ¿Qué le vamos a dar? Pues le vamos a dar vitamina A. Lo importante acá es de que sepamos la edad del paciente. Si es menos de 6 meses, le vamos a dar esto, 50.000 unidades internacionales. Si es de entre 6 y 12 meses, le vamos a dar esto, 100.000 unidades internacionales. Pero si este paciente es mayor de 12 meses, o sea, mayor de un año, le vamos a dar 200.000 unidades internacionales. Si no tienen las 200.000, puedes darle 2 de estos, ¿no? Pero también hay en presentación de 200.000 unidades internacionales. Son como perlas y que tú los vas dando a estos niños, ¿ya? Esto lo vamos a dar a todos los niños con desnutrición aguda severa. Ahora, en esos pacientes que están con un problema oftalmológico, problema ocular, le vamos a dar no solo una dosis, sino 2, 3 dosis. La segunda dosis al segundo día y la tercera dosis a los 15 días. Si tenemos lesiones a nivel ocular. El otro componente de lo que son los micronutrientes, de entrada a estos pacientes igual vamos a tener déficit de micronutrientes, ¿no? Ácido fólico, el cobre, el hierro, que van a estar deficitarios. Por ejemplo, el ácido fólico le damos 5 miligramos vía oral el primer día y luego 1 miligramo vía oral durante 2 semanas, ¿ya? Pero generalmente esto le damos una sola dosis. ¿Por qué? Porque ya en el complemento de las vitaminas y los minerales que tenemos en el Resomar, en la fórmula 75, ya le estamos proporcionando de alguna manera lo que es el ácido fólico. En estos componentes ya tienen esto. Entonces es a darle como que dice una sola dosis, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el zinc, el cobre y el potasio, que son los otros oligoelementos, entonces, al darles esto, este es el complemento de las vitaminas y minerales, por si acaso. Este es el medicamento. Y este es el Resomar, la fórmula 75, la fórmula 100, ¿ya? Entonces, igual de alguna manera ya estás reponiendo estos micronutrientes al utilizar estos componentes. Si no tenemos estos micronutrientes, queremos específicamente mejorar lo que es el zinc, o mejor dicho, si la alteración del zinc, podemos utilizar también estos jarabes que vienen de 20 miligramos en 5 ml, 2 miligramos kilogramo día, y darle por 2 semanas mínimo, ¿no? Ustedes van a ver que el zinc es bastante utilizado. Cuando veamos diarrea, les damos para subir el sistema inmunológico. Cuando vemos que también un poquito queremos que vaya como que mejorando el crecimiento, les damos también el zinc. Pero pues aquí vamos variando si le damos de día o si le damos de noche, ¿no? Generalmente recomendado para si quiere tener algún efecto por ahí de noche o algún efecto en el crecimiento, recomendado darle en la noche, ¿ya? Porque tiene mejor efecto en el periodo de sueño. Cobre 0.2 miligramos kilogramo día durante 2 semanas como mínimo y pues serían esas las condiciones. Ahora, esto quiero que ustedes entiendan y comprendamos el inicio de la alimentación. ¿Cómo vamos a empezar la alimentación prudente? Se refiere al inicio de esta fórmula 75. Esta fórmula 75 tiene menos proteínas, tiene menos grasa, tiene menos carbohidratos, entonces no vamos a sobrecargar a ese organismo, ¿no? Que ya de entrada viene resentido por él. El primer día, la fórmula 75, cada 2 horas. Cada 12 tomas en 24 horas, incluida la noche. Entonces, ojo, que aquí no estoy hablando de pacientes con hipoglicemia, simplemente normal, y que vamos a ya empezar a darle, como que dice, algo con las reglas o normativas de un paciente que está estable. En caso de hipoglicemias al ingreso, lo que les habíamos mencionado, damos de esta cantidad que nosotros ya hemos visto en las tablas, vamos a dar un cuarto nada más, ¿no? Pero al tercer día, al quinto día, cada 3 horas, sexto, séptimo día, cada 4 horas. Vamos a ir espaciando, ¿no? Y siempre recuerden que vamos a utilizar el peso en el que nosotros hemos recepcionado a ese momento. Entonces, y recordemos nada más esto, según el peso le vamos a dar las cantidades de esta fórmula 75, si le damos cada 2 horas, y vamos a ir dándole la cantidad mínima o la cantidad máxima que queremos, ¿ya? En los niños sin edema o edema leve, es importante que nosotros también recordemos que estos niños que no tienen edema, podemos utilizar un poquito mayor de líquidos, 130 ml kilogramo de fórmula 75, pero si estos niños tienen edema grave, pues de alguna manera ya hay una restricción de líquidos,
y debemos bajar a 100 ml kilogramo día de la fórmula 75, ¿ya? Entonces, ya recordemos de preferencia tratar de que la alimentación sea lo más pronto posible, en mayor cantidad de veces, y tratemos de hacerla por vía oral si es posible, si no por la sonda nasogástrica, y vamos a tratar siempre también, si ese niño está en un periodo de lactancia, a tratar de dar prioridad a la lactancia materna. Ya estamos entrando en nuestra fase de recuperación. La fase de recuperación, si ustedes ven, prácticamente acá tenemos ya otra forma, la F100. Ya estamos ahora entrando en una fase de recuperación. El objetivo de nosotros va a ser ahora pues, darle más proteína, darle más kilocalorías, porque tenemos que engordar a este paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para pasar a esta alimentación? Retorno del apetito, prácticamente nuestro niño va a estar tolerando adecuadamente la fórmula 75, que en este momento ya vamos a estar en las 4 horas, y vamos a tener la desaparición de lo que son los edemas. Las primeras 48 horas, siempre nosotros, al hacer este periodo de transición de la 75 a la 100, vamos a seguir con esta fórmula 75, pero vamos a ir, como quien dice, espaciando cada 4 horas por las primeras tomas, y vamos a ir, como quien dice, algunas veces intercalando estas tomas de la 75 con la 100, ya hasta llegar, si el niño ya prácticamente ya al tercer día ya tiene una buena tolerancia, una buena recepción de esta fórmula 100, pues prácticamente nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Y si el niño, pues, está en ese periodo de lactancia, podemos intercalar en medio de lo que es esta administración de la fórmula 100, debe darle a la mamá el pecho. Y recuerden lo que ya les habíamos dicho, porque prácticamente las kilocalorías de esta fórmula tenemos en mayor porcentaje y las proteínas también, ¿no? Entonces, básicamente nosotros aquí vamos a tener que ya entrar a ese periodo de rehabilitación, donde ya podemos iniciar el tratamiento de la anemia, podemos aumentar el hierro, ¿a cuánto? A 3 miligramos kilogramo día, y básicamente vamos a también, como ya estamos pasando ya la semana, ya estamos a partir de los 7 días, podemos desparasitar a nuestro paciente, y estas van a ser las recomendaciones o cómo vayamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Simplemente saber el peso y saber manejar aquí intervalos cada 4 horas, cuánto de cantidad mínimo de líquido vamos a dar, cuánto de cantidad máxima, ¿no? Y los periodos que tenemos que ir requiriendo o dándole a nuestro paciente, ¿no? Y resumimos, segunda fase de recuperación, prácticamente aquí es una dieta hipercalórica, hiperproteica, darle vitaminas y nutrientes, y prácticamente en estos pacientes vamos a mantener estos 10 a 15 gramos día, y el paciente va a empezar a comer, va a empezar como que necesita estar más estable, y el objetivo es darle siempre por vía oral, ¿ya? La anemia ya en este periodo ya de lo que es ya la segunda fase, podemos empezar a corregirla, ¿no? Ya sea por vía oral, o ya sea, si es una anemia severa, pues obviamente le vamos a transfundir concentrado de glóbulos rojos, y a 10 ml kilogramo le vamos a hacer lento en 3 horas, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca, esto es muy importante, debemos suspender la ingestión de vía oral y líquidos, y en estos pacientes, si tú estás pensando en una insuficiencia cardíaca así, como que dice, ya en esa etapa de insuficiencia, podemos hacer el uso de los diuréticos, ¿no? Furosemida 1 miligramo kilogramo. Pero si diagnosticamos esa insuficiencia cardíaca, también tenemos que tener muy en cuenta también los niveles de potasio, ¿ya? Bueno, la digoxina, 5 miligramos kilopeso no venoso, en dosis única, que nos puede ayudar de alguna manera a compensar esa insuficiencia cardíaca, y darle todo lo que son los otros componentes, ácido fólico, zinc, cobre, lo que ya les hemos mencionado con esas dosis respectivas. Ahora, en este punto número 9, que es prácticamente la estimulación sensorial y el apoyo emocional, se dice que es uno de los componentes también importantes que debemos considerar, porque desde el momento del inicio de lo que es la recepción de este paciente, debemos tratar siempre de estimular a estos pacientes, y debemos ver también cómo anda en la parte del aspecto de los hitos del desarrollo. Ustedes ya lo saben muchísimo, a cada edad, ¿qué debería realizar este paciente, ¿no?
Entonces, los hitos del desarrollo, y siempre nos recomienda, según las guías, que también cada centro hospitalario deberíamos tener tal vez un fisioterapeuta dedicado a la recuperación de estos niños, ¿no? Y nuestro ambiente siempre debería también estar acorde a la estimulación para estos niños. O sea, ya saben, el pediatra no tiene el consultorio lleno de juguetes o lleno de dibujitos por ahí, por simple gusto, sino también es un aspecto de cómo vamos a valorar el desarrollo o los hitos del desarrollo de estos niños, ¿ya? Ahora, punto número ya prácticamente 10 para empezar a pensar en qué momento le vamos a dar lugar. ¿Ustedes se acuerdan en qué desviación estándar hemos empezado con estos pacientes? Si estamos hablando de desnutrido agudo severo, menos 3 desviaciones estándar. Pues nuestro objetivo va a ser recuperar el 90% de estas pérdidas, que va a corresponder llegar a menos 1 de desviación estándar. No va a ser que sí o sí lo tengo que llegar a recuperar, que sea adecuado para su edad, adecuado para su talla, qué sé yo. Entonces, con que lleguemos a menos 1 de desviaciones estándar, ese es nuestro objetivo. Ya es un criterio muy importante para que pensemos en la ideal. Obviamente este paciente que come bien, ya su estado emocional, su estado neurológico, etcétera, ya se lo ve más activo, se lo ve más reactivo, entonces responde estímulos, de acuerdo a su edad, etcétera, pues, ¿no? Ya el paciente también está más conectado con el entorno, realiza todo lo que son los hitos de desarrollo de acuerdo a su edad, y las temperaturas también van a mantenerse adecuadas, 36.5, 37.5. Vamos a tener ausencia de diarrea, el edema de estos pacientes va a mejorar altísimo, o tal vez va a haber ausencia. Ya hicimos tratamiento para su infección, para las anemias, etc. Ya hemos corregido todas las alteraciones por ahí que podrían estar asociadas a una desnutrición severa, ¿no? Esto es muy importante. La ganancia de peso que vamos a tener en nuestros niños va a ser mayor a 5 gramos cada día. Durante 3 días consecutivos podemos pensar ya que ese paciente ya está en un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, ya estos constituyen prácticamente ya los criterios de alta de estos pacientes. De una forma resumida, ya prácticamente nuestra segunda fase, la de recuperación, pues se resume en esto, ¿no? Fórmula 100 más para tener el objetivo de llevarlos a desviación menos 1 de desviación estándar, recuperar ese 90% y pensar ya en una tercera fase que es prácticamente el alta, ¿no? Durante el alta vamos a tratar de llegar a estas calorías, 150 a 220 kilocalorías kilogramo día, de proteínas de 4 a 6 gramos kilogramos día. El hierro, 3 miligramos kilogramo día. Entonces, nuevamente les volvemos a decir, el hierro no se administra durante la fase aguda, durante la primera etapa. ¿Por qué? Porque aumenta esos radicales libres de oxígeno y va a incrementar ese proceso inflamatorio, va a incrementar ese proceso de lesión a nivel de del tejido y a nivel de lo que son las células, pues, ¿no? Entonces, prácticamente este sería el resumen de todo lo que habíamos hablado y el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, corrección de la hipoglicemia, corrección de la hipotermia, corrección de la deshidratación, con todas las características mencionadas, y es lo mismo que ya hemos mencionado, ¿ya? Ahora, están aquí los otros pasos, la parte de lo que es el inicio de antibióticos, corregir la hidratación, corregir lo que son los micronutrientes, corregir la alteración de lo que es de pasar nuestra alimentación con la fórmula 75 a la fórmula 100. Entonces, aquí vamos a ir viendo algunas características de forma resumida, ¿no? Entonces, es todo lo que hemos hablado en esta clase. Entonces, ¿en qué se resume esta tercera fase? Prácticamente, ya prácticamente dándole de alta, nuestro paciente debe venir a sus controles una vez por semana, durante 2 semanas, una vez al mes por 3 meses y cada 6 meses por 2 años, ¿no? Para poder hacer su control y su seguimiento correspondiente. Bueno, esto es prácticamente de la anterior clase que hemos hablado, tal vez para que ustedes simplemente recuerden que cuando tengamos estos pacientes con kwashiorkor, vamos a tener estas alteraciones bioquímicas importantes como es la hipergamaglobulinemia, la eosinofilia y el aumento de lo que es la bulimia, ¿no?
Entonces, y estas características que ya las hemos aprendido, la hepatomegalia, la distensión abdominal, la regresión de estos cuadros es de 10 a 12 semanas y vamos a tener alguna alteración en lo que es el cuadro del tejido subcutáneo y del tejido de la piel, ¿no? Ahora, a esto márquenlo, pónganle, no sé, sáltenlo y quiero que se queden de esta clase con esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tengo que tener cuidado? Entonces, ya ese niño de alguna manera va a venir, como quien dice, con problemas serios y vamos a tener, y no vayamos a agravar su problema. No debemos administrar diuréticos para tratar edemas, o sea, que el hecho que ustedes vean que tiene edemas, le voy a dar furosemida, no te va a mejorar. Así es que, porque no se trata de ese problema, es un estado de desnutrición. El déficit de potasio y magnesio, la corrección tarda semanas con una alimentación de fórmulas. Entonces, vas a tener déficit de potasio, vas a tener déficit de magnesio, tampoco no es corregirlo de una forma así rápida. ¿Por qué? Porque es secundaria a una deficiencia de lo que son los micronutrientes, ¿no? Entonces, los diuréticos empeoran el disturbio hidroelectrolítico y pueden llevarlo a la muerte. Entonces, acuérdense eso. No vamos a administrar hierro en la fase inicial, creo que lo hemos hablado varias veces, el por qué. Y no vamos a administrar fórmulas ricas en proteínas. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad excesiva de proteínas en una fase inicial, ¿qué van a hacer? Van a sobrecargar a mi organismo y van a hacer que el hígado, el riñón, pues trabajen más y no lleguen a compensar ese trabajo, pueden llevarnos a la muerte, ¿no? Y no vamos a administrar rutinariamente líquidos endovenosos, ¿verdad? Ya les hemos explicado por qué también, ¿no? Por la sobrecarga hídrica y ese corazón podemos fácilmente llevarlos a una insuficiencia cardíaca y llevarlos al otro lado, ¿no? Y estos disturbios carenciales, aquí ya prácticamente todo lo que ya hemos ido mencionando. Entonces ya saben, los micronutrientes son muy importantes, que de acuerdo a las carencias de estas, pues nosotros podemos ir complementando con estas vitaminas, ¿no? Hidrosolubles, liposolubles, la vitamina C, el complejo B, la vitamina A, la D, la E, la K, etc. Y de acuerdo a la deficiencia de estas vitaminas vamos a tener estos problemas, ¿no? Vitamina A relacionada con problemas oculares, vitamina D relacionada con problemas óseas, vitamina E con problemas de neuropatías o neurológicos, ¿no? Y potasio, pues, con algunas hemorragias, equimosis, etc., ¿no? Y la de los ácidos grasos con algunos problemas de dermatosis, ¿no? Y alguna gráfica de déficit de vitamina A que tenemos ahí, las manchas de Vitor, las queratomalacias y otros problemas, ¿no? Secundarios. Ya sabemos cómo tenemos que complementar o cómo tenemos que realizar ese tratamiento con la vitamina A, simplemente saber el peso y de acuerdo a ese peso vamos a darle la cantidad de vitamina que corresponde, ¿no? Y aquí tenemos las deficiencias de algunas vitaminas, por ejemplo, tiamina que nos va a producir beriberi, ataxias, que tenemos que dar 10 miligramos día de esta misma vitamina B1, la riboflavina que nos va a producir queilosis, queilitis, glossitis, dermatitis seborreica, etc., ¿no? Y ahí tenemos la dosis de corrección, entonces a 10 miligramos día oral. La niacida, el pelagra que está relacionado con eso, y ¿cuánto le vamos a dar de niacida? 50 a 300 miligramos día oral. Y así sucesivamente todas estas características por ahí. Simplemente no les vamos a preguntar estas cantidades de dosis, pero que ustedes relacionen qué podríamos producir por esa deficiencia, está bien, ¿ya? Y esto es prácticamente el pilar de nuestra alimentación, que ya la hemos llevado y prácticamente estaríamos terminando lo que es el tema de desnutrición y la parte de lo que es la alimentación y todo eso ahora. La próxima clase vamos a hacer enfermedad y reeducación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda por ahí. No, doctor. Bueno, yo sé que ha sido una clase teórico, esto más teórico que otra cosa, pero es importante. ¿Ya? Eso. No ayude, no contribuya en eso.
¿Ah? Matar a la niña. Vamos a aprender la próxima clase. Eso. ¿Qué cosa? Vamos a aprender eso. ¿Listo? ¿Son libres? Vamos.